Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Matarife PMN. En esta ocasión vamos a hacer el análisis del capítulo 3, la parte 2. En este momentico, hace unos minutos, subí ya el análisis de la parte 1. Estoy actualizando los capítulos, voy a tratar de ponerme al día. Hoy sale el capítulo 5, hoy es viernes. Esto lo estaré subiendo supongo que el día de mañana, así que el capítulo 5 salió el día de ayer. Y bueno, esperemos que sea igual de bueno a todos los que han venido saliendo en estos días. Ya como expliqué en un podcast anterior, no voy a estar con mi compañero debido a algunas situaciones que se presentaron, que ya pues se nos sale de las manos para poder seguir grabando juntos. Así que estará esta voz nomás acompañándolos en este podcast. Y pues nada, empecemos con el análisis de la parte 2, capítulo 3. Daniel Mendoza empieza mostrándonos algunos videos de exparamilitares, jefes de los cárteles, gente poderosa aquí en Colombia, cuando se vivió esa narcobonanza de la cual habla en la parte 1 de este capítulo 3. Y después nos muestra un video de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Quién fue este hombre? Vamos a explicar un poquito más quién fue él, ya que esta fue una de las personas que, siendo ministro de Justicia, le declaró la guerra a los cárteles, a los cabecillas de los cárteles. De hecho, cuestionó el puesto político que tenía Pablo Escobar en esa época. Así que conozcamos un poco más de este hombre y por qué razón fue asesinado. Pues Rodrigo Lara Bonilla nació en Neiva el 11 de agosto del 46. Como les dije, fue un político y además fue abogado colombiano. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, cargo que lo caracterizaba por perseguir a los narcotraficantes del cartel de Medellín principalmente, que eran liderados pues por famosísimo Pablo Escobar. En el 84 este hombre fue asesinado en el norte de Bogotá. Fue asesinado por sicarios de precisamente Pablo Escobar, y su muerte representaba el inicio de una guerra que tenía el Estado colombiano en contra de los narcotraficantes, de los grupos de narcotráfico, que se iba a extender más o menos por una década. Su vida y su asesinato pues fueron novelados además por el escritor Naum Montt en el libro Lara, para los que lo quieran leer y quieran saber un poco más de este hombre. Y fue considerado un referente además en la lucha del narcotráfico aquí en Colombia, ya que hacía muchas cosas, tomaba decisiones, era un hombre de mano firme para acabar con esta gente. Sin embargo, pues, como dije anteriormente, lo asesinaron en el norte de Bogotá a manos de sicarios de Pablo Escobar. Lara estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Años después se unió al partido Movimiento Revolucionario Liberal y fundado y dirigido por el expresidente liberal Alfonso López Michelsen. En el 69 tenía más o menos 23 años de edad y fue nombrado alcalde de su ciudad natal, Neiva. Ejerció cargos diplomáticos en París para regresar a su país y pues tener una ascendente carrera política. Lo eligieron como concejal, después como diputado y luego como representante a la Cámara y senador de la República. En su etapa de ministro de Justicia, en el 83, agosto del 83, Lara pertenecía al nuevo liberalismo, un movimiento político que fue creado pues por Luis Carlos Galán. Obviamente por eso este hombre era tan, digámoslo, especial, porque era parte del movimiento de Galán. Lo nombraron ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancur. Y Lara Bonilla ya venía con una lucha contra los cárteles de la droga, sobre todo el de Medellín, era como su objetivo principal. Igualmente pues cuestionó el puesto, como dije antes, de suplente de la Cámara de Escobar. Demostró su vínculo con el negocio de los narcóticos y además la infiltración de los dineros del narcotráfico en el deporte, porque recordemos que hace mucho tiempo decían, por ejemplo, que, no sé, creo que era Gacha, no estoy muy seguro, no me crean, la verdad, pero le daba dinero al Millonarios, del cual era hincha. No estoy seguro bien si era Gacha, pero había un narcotraficante en Colombia que su dinero iba dirigido hacia las estrellas que ganó el Millonarios.
Obviamente esto desencadenó en una trampa montada por algunos políticos, narcotraficantes y periodistas prepagos como los que existen hoy en día, porque esto viene desde hace mucho tiempo. Ellos se veían en peligro, pues por el crecimiento de Lara como gobernador y sobre todo en la lucha que tenía contra el narcotráfico. El presidente Betancur no hizo nada, él lo mantuvo en su cargo a pesar de como esto que estaba pasando, de que lo estaban tratando de atacar. Escobar intentó defenderse vinculando a Lara con el capo Evaristo Porras del Cártel del Amazonas. Sin embargo, Lara pues obviamente negó el vínculo y desacreditó a Escobar, destapando más de sus actividades delictivas. Escobar fue expulsado del Congreso y su visa pues a Estados Unidos fue cancelada, obviamente. Recordemos que Escobar hubo un tiempo que tenía impunidad y podía andar en la calle sin problema y hasta tenía un puesto en el gobierno aquí en Colombia. El ministro revivió viejos procesos penales contra Escobar y además otros capos como Carlos Leder, que es uno de los que muestra precisamente Daniel Mendoza en los primeros videos que aparecen. Además ordenó el decomiso de centenares de avionetas y de propiedades, que pues eran supuestamente utilizadas para la producción y distribución de sustancias alucinógenas que se distribuían a otros países desde aquí, desde Colombia. Mientras pues en el Congreso se discutía la aprobación de la extradición. Denunció la presencia de dineros de narcotraficantes en el fútbol profesional colombiano, como dije anteriormente, algo que hoy en día no suena mucho, pero yo creo que hoy en día también se ve bastante porque recordemos que el fútbol es un negocio de mucho dinero. ¿Cuánto gana por lo menos un jugador de fútbol? Tiene que haber mucho dinero detrás de todo esto. Por ejemplo, lo que pasó con el América de Cali. Descendió a la B y muchos dicen que se mantuvo en la B no porque fuera malo, sino porque no pudiera subir, sino porque a la B le convenía más tener al América de Cali por las vistas, porque la gente empezó a ver la B, un fútbol olvidado aquí en Colombia. ¿Sí? Solo 9 meses después de ocupar la cartera de justicia, la noche del 30 de abril del 84, Bonilla murió acribillado dentro de su automóvil. Era un Mercedes-Benz blanco, que fue en la calle 127 al norte de Bogotá, la cual posteriormente fue nombrada Avenida Rodrigo Lara Bonilla, obviamente en su honor. El asesinato ocurrió a manos de Iván Darío Guisado, que era un integrante de la red de los Priscos, y un grupo de criminales al servicio del Cártel de Medellín. El asesino viajaba como parrillero en una motocicleta Yamaha, conducida por Byron de Jesús Velázquez, alias Quesito. Después del cometido, el homicidio se inició pues la persecución de los asesinos, lo que produjo que el conductor de la moto perdiera el equilibrio y Guisado muriera automáticamente como consecuencia de la caída. Byron Velázquez pues obviamente sí fue capturado, ya que él no le pasó absolutamente nada, y pagó una pena de solamente 11 años de prisión, ya que como muchos saben, la justicia colombiana es deficiente, es algo mediocre. Aquí deberíamos tener mano firme para evitar todo este tipo de cosas, pero no la hay, porque si la corrupción está en los que ejercen este derecho a la justicia, pues no hay nada que hacer. De hecho, podemos apreciar cómo un video que pone Daniel Mendoza en la serie, después de mostrarlo de Lara Bonilla, donde pide explicación Pablo Escobar de las acusaciones que se le están haciendo. Y ya continúa con un video de Tranquilandia, el allanamiento a Tranquilandia. ¿Qué fue esto? Tranquilandia era una vasta extensión de tierra que se ubicaba en la zona selvática de los departamentos colombianos del Caquetá y el Meta. Además era una región que se conocía como los Llanos del Yarí también, y era controlada por el Cártel de Medellín, pues donde estaban incluidos los hermanos Ochoa, Pablo Escobar, Gonzalo Gacha, Carlos Leder, entre otros. Y se encontraba construido un importante complejo que era utilizado para el procesamiento de tráfico de drogas ilícitas. Tranquilandia también contaba con 19 laboratorios y además 8 pistas de aterrizaje con numerosas aeronaves que recordemos. En ese momento, Uribe Vélez era director de la Aeronáutica Civil y él era el que aprobaba esas pistas para el aterrizaje y el despegue, sabiendo que estaban registradas a nombre y que estaban siendo usadas por narcotraficantes. El operativo fue el 7 de marzo del 84, donde la Policía Nacional, bajo el mando del general Luis Ernesto Vargas,
y además apoyados por la DEA, pues allanaron el lugar. La operación concluyó con la destrucción del complejo y de 13,8 toneladas de cocaína que se evaluaban entre más o menos 1.200 millones de dólares. Y se movilizaron avionetas Cessna HK-3064, HK-3007 y que se encontraban matriculadas en Colombia. También habían unas que se encontraban matriculadas en el exterior, que era la N3271 y la 1085P. Y también había un helicóptero, que Daniel Mendoza nos lo muestra allí, porque tiene un detalle muy interesante. Era un helicóptero Hughes 500 de matrícula colombiana HK2704X. Y lo curioso es que estaba a propiedad de Alberto Uribe Sierra, que es el padre de Matarife. Algo muy casual, ¿no? Que el padre tenga una avioneta, el padre de Uribe, que en ese momento ya no estaba vivo, pues estuviera estaba a nombre de él, pero estaba siendo utilizada para el transporte de drogas ilícitas y la encontraron en un laboratorio, bueno, una zona donde habían 19 laboratorios. Imposible que Uribe no supiera. Digamos que Uribe no supiera, de todos modos su padre estaba vinculado con estos grupos para que se encontrara una avioneta a nombre de él, o un helicóptero, perdón, a nombre de él en esta zona de Tranquilandia. Y entonces vemos una de las personas que dirigió esta operación Tranquilandia, este allanamiento, que es el general del que les hablé anteriormente. ¿Quién fue este hombre? La verdad, buscando pues el análisis de este capítulo, no hay mucha información sobre él. Sin embargo, descubrí que Luis Ernesto Gilibert nació en Bogotá en el año 43 y a los 19 años terminó el bachillerato. A los 20 fue que entró a la Policía Nacional. Él siempre desde pequeño quiso ser un policía, quería ser director de la policía, ya que en su familia pues ya venía como esa descendencia de policías. De hecho, citándolo en un artículo de la revista Semana, dice que una vez cuando salí a cubrir el primer turno, que era desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, le dije a mi madre que me sentía realizado por salir a patrullar luciendo mi uniforme y mis botones brillados. Y como les dije, él soñaba ser policía, era su objetivo y lo logró. El 14 de junio del 2000, el gobierno lo designó como director nacional de la policía en reemplazo del general Rosso José Serrano. Y se propuso el reto de lograr el acercamiento entre la ciudadanía y la autoridad. En 2002 anunció su retiro y pues se dedicó a otras de sus pasiones, como era la lectura, la escritura y la historia. Y hoy hace parte de una oficina de asesores de seguridad integrada por otros oficiales que están retirados. Vive con su esposa, la mujer mejor casada del mundo, dice él, dice riéndose. Y comparte con sus 2 hijos y su nieto de 3 años que les da las mayores alegrías de su vida. Este sería más o menos quién es Luis Ernesto Gilibert, ya que no encontré mucha información sobre él, pero podemos ver en la entrevista que le están haciendo en la serie cómo él le explicaba que ahí se veían esas avionetas y todo registradas a nombre de empresas, ya que en algunas ocasiones se usan mucho, es muy común usar empresas para cubrir dineros ilícitos, para cubrir elementos que están siendo usados para la producción de narcóticos, de narcotráfico. Es muy común que esto pase, como él lo dice, lo vimos en la parte 1 que hice el análisis de Bancafé. Se encuentra la plata del narcotráfico, de la narcobonanza, pues les doy como ¿cómo decirlo? Como una fracción de mi podcast anterior para que lo escuchen, que es el análisis de la parte 1 de este mismo capítulo. Había una empresa, Vipasa, a nombre de ella era que se lavaba el dinero de la narcobonanza que hubo aquí, la bonanza marimbera, que fue la época donde se movían muchos dólares de narcotráfico aquí en Colombia. Y Bancafé pues ayudaba a ese lavado a través de la empresa Vipasa, que era la que movía esos dineros, y Bancafé pues los distribuía, como dice Daniel Mendoza en la serie. Este helicóptero Hughes 500 de placas HK274X
aparecía que tenía una relación con una empresa del ganadero Alberto Uribe Sierra, como dije anteriormente, que era el padre de Álvaro Uribe Vélez. Cuando se dio a conocer la situación, el expresidente Uribe, que entonces ya estaba en política, pues obviamente defendió a su familia como siempre lo hace, y dijo que no tenía nada que ver con narcotráfico. Pero según Gilibert, que fue el que dirigió esta operación, dijo que no sabía que esas aeronaves, en ese momento cuando se hizo la operación, él no supo que se encontraban registradas o relacionadas con la familia de Álvaro Uribe Vélez. La familia Uribe dijo entonces que ese helicóptero lo había vendido un año antes de que se diera el operativo en Tranquilandia, es decir, que ya no era de ellos, pues que no lo usaban, y que lo había comprado una empresa. De hecho, en ese momento, la policía encontró que la aeronave aparecía registrada con un registro de una empresa de los Rodríguez Gacha. Sin embargo, obviamente sigue la duda de cómo se cumplió el trámite de venta por parte de los Uribe. Y pues como sabemos, ellos pues siempre han estado involucrados en todo este tema de narcotráfico, siempre terminan involucrados en algo que tenga que ver con narcotráfico, matanzas, masacres, lo que sea, siempre algo tiene que haber. Si les hablan de narcotráfico aquí en Colombia, piensen en Uribe. Eso es lo que prácticamente ha pasado a través de los años, desde que este hombre se posicionó como director de la aeronáutica civil. Y ya allí nos empiezan a mostrar una lista negra publicada por la US Intelligence, publicada por Newsweek, parecido, pero no igual, en donde se muestra una fracción donde hablan de Uribe Vélez. Yo ya había escuchado ese rumor, la verdad nunca me había puesto a investigar sobre el tema, pero sí yo había escuchado alguna vez escuché, que Uribe se encontraba en la lista negra antes de ser presidente y que una vez fue presidente lo sacaron de esta lista. No sé qué tan cierto sea, pero de que estuvo en la lista negra sí lo estuvo, porque ya aquí lo estamos viendo. Esa fracción que aparece señalada en el video, voy a leerla al español. Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín, altos niveles del gobierno. Uribe se vinculó a negocios involucrado a actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Él participó en la campaña política de Escobar para ganar la posición de suplente de Jorge Ortega. Uribe fue uno de los políticos del Senado que atacó todas las formas del tratado de extradición. Esto es lo que dice en esa fracción donde aparece como número 82 de la lista negra Álvaro Uribe Vélez. Una lista negra, recordemos, de la inteligencia de los Estados Unidos, ya que pues ustedes saben que la droga se exportaba. En los capítulos más adelante de la serie que ya han salido, Daniel explica eso, cómo Estados Unidos se convierte en una nariz gigante que todo lo absorbe, como él dice. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo Uribe se encontraba involucrado en la lista negra de los Estados Unidos, una lista que no es cualquier bobada. Allí se encuentran las personas que más afectan o que más, ¿cómo decirlo?, que son grandes objetivos militares de Estados Unidos por sus actividades ilegales, y que pues Uribe aparezca aquí, algo estamos haciendo mal para que este hombre haya sido presidente, la verdad. Y bueno, y que siga como presidente, porque es que lo de él es una dictadura disfrazada de democracia prácticamente, porque el Centro Democrático nos ha dirigido durante mucho tiempo. Que algunas personas no lo quieran ver, y que Santos se le volteó en algún momento. Sin embargo, Santos ganó bajo el nombre de Uribe. Esto es dictadura disfrazada de democracia. Eso es lo que pasa aquí. Esperemos que en el 2022 la situación cambie drásticamente para bien, porque pues algunos creerán que yo soy izquierdista, pero en realidad no. Yo estoy con el hombre que sea capaz, hombre o mujer, que se suba allá y sea capaz de ayudar al pueblo, y que no aproveche la mínima oportunidad para robarse la plata y para joder al pueblo, porque eso es lo que todos hacen. Ninguno es capaz de ayudar. Todos siempre es a tratar de irse contra el pueblo y hacer
en realidad lo que les da la gana, que fue, digamos, lo que hizo Fernando Londoño Hoyos. Este hombre usaba su poder a beneficio propio, y eso es lo que casi siempre se ve en este tipo de cosas, que ellos usan es su poder a beneficio propio y no en realidad para lo que están en ese cargo, para ayudar a nosotros los del pueblo. Siempre es buscando la forma de quitar dinero, porque es que son ambiciosos a más no poder, además de eso. Y ya Daniel Mendoza continúa mostrando una fracción donde habla Gilibert también, y habla de el poder que tenían los Ochoa con algunas empresas. Yo buscando, investigando sobre este tema, encontré que hubo en algún momento, en el 81, los hermanos Ochoa convocaron un encuentro en un hotel de Medellín por una situación que estaba aconteciendo. Y pues algunos medios de la época dijeron que a ese encuentro, a esa citación, asistieron miembros de incluso el Ejército Nacional y directivos de empresas petroleras y multinacionales. Dicen que los narcotraficantes en ese momento donaron como $640. Eso quiere decir que había mucha empresa petrolera y mucha empresa multinacional que se vinculaba con los Ochoa. Me imagino que esa es una de las empresas de las que está hablando Gilibert, hablando pues del helicóptero Hughes 500 que fue encontrado en Tranquilandia en el allanamiento. Y entonces ya continúa mostrando un video donde aparece Popeye, uno de los mayores sicarios de Pablo Escobar, que ha revelado muchas cosas a través de los años, ya que él actualmente está muerto, pues. Sin embargo, él había dicho en muchas entrevistas muchas cosas interesantes que sería bueno analizar en un solo podcast. Ahorita él hablaba, pues lo que puso Daniel Mendoza, la fracción que colocó en la serie, es donde Popeye habla de que para él Escobar era su dios y que no importaba si les tocaba matar muchísimos inocentes, con tal de encontrar y asesinar a una persona que estaba en contra de su dios. Él dice que pues esa es su vida, ¿sí? Esa era su vida, él no conocía otra vida, por tanto era así, simplemente era así. Hay muchas entrevistas interesantes de este hombre que me gustaría analizar, hablando, como les digo, quizás saque algún podcast pues más o menos larguito, hablando solamente de Pablo Escobar, y seguramente voy a usar cosas de Popeye para este análisis que me gustaría hacer. No sé si lo haga al final o no lo haga, pero me gustaría, es una idea que tengo, espero poder realizarla. Y ya después nos muestra una fracción de un video, donde aparece un noticiero local, supongo, mostrándolo de la muerte de Bonilla, que fue del que hablamos en un inicio. Ya la muerte de él, ya di la información sobre esta muerte, y pues aquí nos rectifican esa información en ese video. Y también nos muestran la muerte de un hombre que pues fue una conmoción nacional en su momento, Guillermo Cano Izaza. Nacido en Bogotá en agosto del 25, era un periodista colombiano que pertenecía a la tercera generación de periodistas de la familia Fidel Cano Gutiérrez, una familia muy importante en Colombia para el periodismo. Después fue fundador del Espectador y denunciaba crímenes cometidos por el cartel de Medellín y su líder Pablo Escobar. Fue asesinado por sicarios del narcotráfico. Cano fue un maestro ejemplar para muchos periodistas, los cuales en aquella época no tenían la suficiente valentía de denunciar actos viles y macabros por parte del cartel de Medellín. Su muerte fue una polémica grande, como dije anteriormente, ya que se trataba de un asesinato a sangre fría hacia un periodista. Hay que recordar que por estos años, estos crímenes contra periodistas y gente de los medios de comunicación eran muy inusuales, no era como hoy en día, ¿sí? Que pues asesinan a líderes sociales y periodistas y todo si va en contra o está poniendo en riesgo algo como lo que está pasando con Daniel Mendoza, por ejemplo. Además murió el día 17 de diciembre del 86, como les dije, en Bogotá. Este se disponía a salir de las oficinas de su diario, donde trabajaba y pues dirigía también, y su asesinato se considera impune el día de hoy por parte de la viuda, la mujer viuda de Guillermo Cano. No solo fue un periodista ejemplar, sino además era lleno de valentía
y también un padre de familia y abuelo cariñoso y dulce. Eso dice la viuda, mujer de Guillermo Cano, y además era un hombre que atacaba con buena habla, que era como esa característica que él tenía, de que el man era muy culto. Este hombre podía a usted decirle un montón de cosas, pero lo hacía de una manera tan decente y tan caballerosa que usted se lo tomaba como un halago, pero podía estarlo insultando y usted no se daba cuenta, ¿sí? Y podemos apreciar cómo Daniel pone un video en donde aparece la captura de Carlos Molina Yepes. Fue uno de los hombres que, pues, incurrió, el que asesinó al director del Espectador. En ese momento, pues no sé, al día de hoy todavía no se sabe mucho sobre este hombre. Sin embargo, hay una entrevista donde Popeye habla de él. También era uno de los sicarios de Pablo Escobar. Y como les digo, cuando haga el podcast sobre Pablo Escobar, voy a hablar de todos estos temas, ya que son temas, pues, los más influyentes, son los temas top de Pablo Escobar, por decirlo así. Y también se nos muestra un video donde está dando un discurso Luis Carlos Galán. ¿Quién fue Luis Carlos Galán? Pues él sí es muy conocido aquí en Colombia. Nació en Bucaramanga el 29 de septiembre del 43 y murió en agosto del 89. Fue un abogado, economista, periodista y político colombiano. Era candidato a la presidencia de Colombia en el 82 por el Nuevo Liberalismo y en el 89 por el Partido Liberal Colombiano. Fue asesinado durante la campaña en el 89. Lo que muchos dicen es que con este hombre el rumbo de Colombia hubiera sido diferente. Era una de las personas que más era la preferencia para las elecciones de aquella época, y que pues el hombre también estaba en contra del narcotráfico y también tiraba bastante fuerte en este tema. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar este capítulo. Nos ha mostrado muchas fracciones donde han matado hombres que estaban totalmente en contra, le declaraban la guerra sin pelos en la lengua al narcotráfico. Y vemos cómo pues los asesinaban de una manera grotesca a casi todos, simplemente por tratar de desvelar todo este crimen que se veía en Colombia en la época de la narcobalanza. Pues triste que estas cosas pasen, no deberían pasar en lo absoluto. Y el día de hoy se está viendo, no se ve con gente tan importante como puede ser Luis Carlos Galán. Ojo, no estoy desmeritando a los líderes sociales. Sin embargo, sí, hoy en día se ven muchos asesinatos de este tipo. Pero además de quedar impunes, no se les da la importancia por estos medios prepagos que hay hoy en día en Colombia. Y pues también se puede ver una fracción de un audio que coloca Daniel sobre Salvatore Mancuso, hablando sobre otro hombre, Jorge Bisbal Martelo. Era un administrador de empresas, empresario, ganadero y político colombiano, miembro del partido de la U, nacido en Corozal, Sucre, el 23 de junio del 53. Se desempeñó como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y en 2004 fue nombrado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como embajador de Colombia en Canadá, y se desempeñaba pues en ese cargo hasta el 2006, cuando regresó al país para aspirar al Senado en las elecciones del 2006 y obtuvo un total de más o menos 26.000 votos, que pues fueron insuficientes para que lograra una curul. Sin embargo, ingresó al Senado el 3 de junio de 2007 en reemplazo de Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien falleció el 6 de febrero de 2007, extrañamente. Y en mayo de 2009 la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por presuntos vínculos con grupos paramilitares, y a causa de esta investigación pues presentó su renuncia a su curul en el Senado del 29 de mayo del 2009, y en algunas ocasiones el que calla otorga. En este capítulo también se habla del 21N, esta fecha histórica que va a quedar en Colombia. Yo lo viví, así que sí puedo hablar desde conocimiento propio, que fue en ese momento, lastimosamente antes de lo que está ocurriendo actualmente con lo de la pandemia, en donde estaban habiendo marchas, se estaba movilizando el pueblo, que es lo que necesitábamos. Sí, de forma violenta, no voy a decir que no. Sin embargo, digamos que la gente se queja acá por la forma en que se protesta. Que aunque sí, digamos que sí son protestas violentas, si nos vamos a Estados Unidos, cuando pasó lo de Floyd,
eso sí son protestas violentas. Aquí la gente se queja por muy poco, porque hacen parones de tráfico, por ejemplo, y por, bueno, infinidad de cosas absurdas que si uno se pone a mirar en otros países, cuando hacen protestas, son protestas de verdad, donde tienen que escuchar al pueblo obligatoriamente o el pueblo se va a descomponer. A menos que sea un dictador, no va a soportar esa presión social tan fuerte. Aquí hace falta un poco más de mano dura en estas protestas, porque sí toca algo de firmeza para que los dirigentes escuchen al pueblo. El 21 de noviembre les voy a contar mi anécdota. En ese momento yo me encontraba en mi unidad. Ya se estaban empezando a ver cosas. Yo vivo en la ciudad de Cali. También ocurrió en Bogotá, pero ya el 22. Y lo que dicen por ahí es que Cali fue el conejillo de Indias del gobierno, porque recordemos que esto se vio mucho que fue un complot del gobierno para amedrentar un poco al pueblo. En ese momento aquí en Cali pues se empezaron a ver cosas en el día, donde estaban saqueando, sí se veían disturbios, se veían cosas extrañas, ¿sí? Que pues estaban poniendo en riesgo la vida de algunas personas, porque ya se estaba pasando a cosas bastante violentas. Al transcurrir del día, ya más o menos entre las 5 y las 6 de la tarde, se acercaron a la zona sur de la ciudad de Cali las personas que supuestamente estaban atacando los recintos de comida, los supermercados, los minimercados, absolutamente todo. Y lo curioso es que cuando ya llegaron a nuestra zona, pues hubieron muchas noticias, muchos medios de comunicación a través de internet. No los puedo pues nombrar, no los voy a nombrar. Sin embargo, nosotros nunca vimos nada de lo que se estaba diciendo, de que estaban viniendo oleadas de personas robando unidades residenciales. Jamás vimos absolutamente nada de eso. Sin embargo, sí nos pasó un acontecimiento con tres jóvenes que pues nos dispararon hacia adentro del lugar donde nos encontrábamos. Pero lo que yo logré notar, analizar después de que pasó todo eso, es que había medios de comunicación que estaban generando mucho pánico, ya que pues uno veía que ponían noticias a cada rato de que se habían metido en cierto lado, de que se estaban moviendo hacia ciertos lugares, pero uno pregunta a las personas que viven en esos sitios y muchos dicen que jamás pasó nada. Sí hubieron lugares, sí conozco personas que me dijeron que sí, en esos lugares sí pasaron cosas, sí se metieron en unidades residenciales, pero hubo un pánico muy generalizado. ¿Qué pasó? Bueno, pasó la noche normal, no aconteció algo así muy extremo, pero al 22 también pusieron toque de queda en Bogotá, toque de queda desde muy temprano. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando mi sensor de políticos haciendo cosas extrañas se dio cuenta de que City TV era un canal que estaba transmitiendo desde ya hace algunos 2 días, le pongo yo más o menos, de largo, sin parar, todo lo que estaba aconteciendo en Bogotá en esos días del paro. Y cuando pusieron toque de queda, curiosamente, ya dejaron de transmitir. De todos, y teniendo en cuenta de que las protestas seguían, hubo gente que no acató, en algunas zonas de Bogotá no se acató este toque de queda. A la gente le importó poco. Sin embargo, City TV dejó de transmitir. Era el único que estaba transmitiendo las 24 horas durante 2 días. Y pues uno podía ver qué estaba pasando en Bogotá, porque en realidad yo soy de esa ciudad. Y pues informándome un poco de lo que estaba pasando, me di cuenta de que había algo extraño. ¿Qué pasó? Cali es una ciudad mucho más pequeña que Bogotá. Y la cuestión es que si estaban haciendo una prueba con Cali para poder hacerlo en Bogotá, se equivocaron. Fue una idea muy absurda. Cali es mucho más pequeña, en Cali no hay tanta gente y en Cali se mueve mucho armamento entre la ciudadanía. Aquí en Cali, cuando pasó eso, en unidades residenciales tenían armas de largo alcance los residentes de las unidades para atacar a las personas que fueran a entrar. Todo el mundo prácticamente estaba armado.
Y en cambio en Bogotá, al ser tantas personas, empezaron a filtrar videos donde se podía notar que la policía y algunos miembros del SMAT estaban ayudando a destrozar casas y ayudando a lanzar piedras, y se estaban viendo cosas extrañas donde se podía notar que había una confabulación entre estas personas que estaban dañando los establecimientos y entrando a las casas a robar y todo, con ayuda de la Policía Nacional. Y bueno, eso fue un escándalo y todo, de los cuales obviamente los medios no hablaron, sobre el tema, pero sí por redes sociales pues subieron un montón de cosas. Ya ahí se dieron cuenta de lo que estaba en realidad aconteciendo. Y algo que me pareció muy curioso es que yo, pues revisando mis redes sociales, vi un post en Facebook donde ponían en algún momento una nota que hizo El Espectador en un paro de hace muchísimos años, no recuerdo la fecha, un paro nacional también, en donde pasó algo similar. Era un paro que estaba pesado, estaba complicado de controlar, y en una noche pues se metieron a empezar a robar en casas y todo, y pues la gente por miedo terminó el paro, mataron unas personas también, algunos muertos hubieron en esa vez. Y pues obviamente la gente amedrentada pues terminaron el paro, lo finalizaron, por miedo a lo que pudiera pasar del descontrol de la gente supuestamente. Pero tengamos en cuenta que era una época donde no existían redes sociales, donde no existían tantos medios, donde no se interconectaban las personas tan fácilmente. Y pues por supuesto en esta era ocultar este tipo de cosas donde todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, que es su celular, y simplemente basta con un botón para publicarlo y que millones de personas puedan verlo, pues es mucho más complicado. O sea que ellos se quedaron en la época de las cavernas creyendo que esas cosas no iban a salir, pero pues obviamente sí se vio su plan de tratar de amedrentar a las personas. Y esa pues es más o menos mi anécdota del 21N. Un poco de zozobra así en ese momento. Eso fue un tema complicado aquí en Colombia, pero fue muy suave lo que yo decía. Grave lo que pasó en Estados Unidos. Eso sí, son protestas donde hay que tener miedo, porque la gente sí puede haber un descontrol demasiado grande, donde ya la gente sí es incontrolable. No importa cuánta policía le pongan, las personas están dispuestas a morir por la causa. Y ahí es donde hay que pensarlo un poquito más. Aquí en Colombia sí se hacen protestas, son pesadas, pero no alcanzan a ser de niveles tan grandes como en algunos otros países. Y pues ya continuando con el video para finalizarlo, con el podcast, se habla de la masacre de Urabá. Bueno, se muestra una fracción de la masacre de Urabá, en donde se asesinaron un grupo de hombres trabajadores en la zona bananera de Urabá, ya que 30 hombres armados hasta los dientes, dicen, con las caras cubiertas con toallas, penetraron a la luz de la luna en terrenos de la hacienda Honduras. Los hombres, pues, entraron pateando las puertas de las casas que se encontraban en la zona, y uno de los asaltantes, vestido de civil al igual que los demás, sacó una lista del bolsillo y fue llamando uno a uno de los 17 trabajadores que se levantaron y fueron obligados a salir de las casas y además ponerse en fila, frente al que minutos después se iba a convertir en un paredón de fusilamiento. En medio de los pedidos y la clemencia de las mujeres y los llantos de los hijos pidiendo que por favor no los mataran, fueron reventados a fusilazos y además rematados con un tiro de pistola en la nuca a cada uno de ellos. Y aparte de las mujeres y los niños, solo 9 trabajadores se salvaron de la masacre, ya que no aparecían en la lista negra de los sicarios. Eso fue lo que aconteció en Urabá, lo que Daniel Mendoza muestra como la masacre de Urabá. Y esta sería la conclusión de este capítulo de Matarife PMN, donde estoy ya dando el análisis de la parte 2 del capítulo 3. Espero les haya gustado bastante, espero estén siguiéndolo. Yo creo que hoy mismo voy a tratar de subirlo para ponerme al día, ya que hoy sale el capítulo 6. Y pues bueno, tengo trabajito que hacer.
Así que espero les haya gustado. Quiero que me dejen sus opiniones, sus comentarios, se suscriban al canal, sigan el podcast, ya que todos los análisis los vamos a estar subiendo aquí uno a uno, ya que este tema está muy interesante y pues bueno, dar la opinión es algo que libera un poco el alma, ¿no? Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo capítulo, un próximo análisis de la serie Matarife. Espero pasen un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.